Bueno, hola amigos, ¿cómo les va? Verán que estoy acompañado hoy y podrán leer por ahí que dice Rodolfo Santulo. En esta columna que hemos dado a llamar de novela criminal en el Río de la Plata, Rodolfo, a mí me gusta el adjetivo novela criminal más que novela negra o policial, pero eso va en gustos porque son todas novelas policiales. Aunque no haya policías, le llamamos novelas policiales. Bien, una nueva variante que es el de entrevistar autores de ambas márgenes del Río de la Plata, y en este caso nos acompaña el gran escritor y bueno, y amigo que es Rodolfo Fisto Santulo. Yo lo voy a presentar brevemente, nos conocemos hace muchos años con Rodolfo, pero si en Uruguay hablamos de novela policial, criminal o como queramos, el nombre de Rodolfo Santulo es ineludible, ¿sí? Es uno de los grandes promotores, aparte de uno de los grandes escritores, no solamente por su calidad, sino por el volumen de su obra. Rodolfo Santulo, pese a haber nacido en México por esas circunstancias que han atravesado o que atravesaron tantas familias en los años 70, a los 5 años ya estaba en Uruguay. Yo creo no, no sé cuánto queda del Santulo mexicano, lo dirá, poca cosa, ya lo veo por ahí. Es un autor uruguayo y es un autor que integra una, digamos, reciente generación. Ya hemos hablado que la historia del policial uruguayo es una historia breve, digamos, que tiene episodios discontinuados, pero que realmente toma cuerpo a partir de los 2000, digamos, y Rodolfo Santulo es un actor preponderante, no solamente, insisto, por todo lo que ha escrito, sino porque es un gran promotor. Y hoy lo tenemos en calidad de novelista policial, pero digamos también que Rodolfo Santulo es un guionista de cine importante, con varias obras en su haber, y tiene un camino extenso también como guionista de historietas y de cómics. No vamos a hablar hoy de eso, pero en Rosario, que es la capital argentina del cómic, y hablar de cómic en Argentina es hablar de cómic en el mundo. Fito Santulo es una especie de prócer allá porque se ha ganado todos los premios destinados a los rosarinos, se lo dan a Fito, al que ya una costumbre tan propia de los argentinos que es adoptarnos y apropiarnos, pero lo digo en la mejor porque, Rodolfo, te anuncio, todo esto que estamos haciendo y que ahora vamos a empezar a conversar, tanto se promueve en Argentina como en Uruguay, y por eso y hablamos un poquito del Río de la Plata. Buah, el asunto es que Rodolfo Santulo tiene mucha obra, pero el motivo de la reunión de hoy, vamos a empezar por el final, digamos, es anunciar la aparición de una de las novelas más importantes de Rodolfo en Argentina, publicada en Argentina. Es una novela que se publicó hace muchos años acá, que lamentablemente está agotada, pero bueno, esos son problemas de los que tenemos los autores con nuestros editores, problemas. Nada, tensiones que tenemos. Una novela hace mucho tiempo agotada, que igual si hacen un esfuerzo uno la consigue, la busca por ahí, de alguna manera la puede conseguir. Pero, Rodolfo, bienvenido. Y nada, y celebremos la aparición de Matufia en Argentina. Contanos un cachito de qué se trata, cuándo apareció, la editorial, qué sé yo, lo que te parezca que los lectores tengan que saber. Buenísimo, bueno, buenos días para todos, o buenas tardes o buenas noches, porque esto quién sabe cuándo lo están Vaya escuchando. uno a saber cuándo se ve, digamos. Un placer estar acá, muchas gracias Rafa por la invitación. Como bien decís, Matufia es una novela que originalmente se publicó acá en Uruguay en 2013 o 2014, no me acuerdo exactamente, pero se agotó muy rápido y no ha tenido reedición en Uruguay. Aunque también, como bien decís, con algo de paciencia se la puede encontrar, no impresa, pero sí forma parte de la Biblioteca Artigas, que uno accede mediante Ceibal o cualquier computadora, de hecho, y solo con cédula uruguaya la podés leer gratuitamente. Ya fuera de Uruguay es más difícil el acceso a esa versión digital, pero ahora en Argentina, ahora nomás salió en la Feria del Libro la editorial Heimat, que es un sello dentro de la editorial Pictus. La editorial Pictus es una editorial especializada en historietas y en libros infantiles juveniles. Y ya su editor, Guillermo Jón, llevaba un tiempo con ganas de abrir una rama de novela para adultos, que nunca había tenido.
Y es que nace Heimat y tengo el honor de ser la primera novela del sello, colección o como quieran llamarlo, con Matufia. Matufia para mí, no sé si no es la novela más importante dentro de todas las que he publicado, por varias cosas. Primero, por haber ganado con ella el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Cultura acá, el Premio de Letras, que creo yo, pues vos me podrás acotar, es de los más importantes que existen en Sí, Uruguay. sí, a ver, Fito, te interrumpo. Sí, sí, Ni sí. hablar que tiene ese galardón, que es el galardón más importante de la literatura uruguaya, que aparte es bastante sintomático que se le dé a una obra de género, no es habitual, convengamos, acá ni en ningún lado, o sea que tiene ese doble beneficio la obra. Y que es una obra a ver, compartimos muchos temas uruguayos y argentinos, o montevideanos y bonaerenses y aledaños, y Matufi habla y para entrar un poquito en tema, digamos, sin contarla, pues no se trata de contarla, pero habla de el fútbol y sus negocios, y los negocios que lo rodean, particularmente la historia de un periodista que se mete en problemas por difundir algunas noticias y las consecuencias que ello trae, ¿no? Fito, ¿por qué Sí, escribir ese tema en clave de policial, digamos, Fito? bueno, primero te diría que en general el escribir en clave de policial es algo que yo hago sin importar si lo que estoy escribiendo es policial o no. Me pasa muchas veces, sobre todo como bien vos decías, en lo que más prolífico soy, que es en los guiones de historieta, y me pasa que la estructura que yo le doy a lo que sea tiene algo del policial, ¿no? Presentar el asunto, plantear una intriga, un giro misterioso. Los personajes normalmente investigan, entre comillas, o sea, van avanzando de un punto a otro, descubriendo cosas que impulsan la trama. Sea lo que sea, del género que sea lo que yo estoy escribiendo, hay un marco del policial, que supongo yo que tengo incorporado como lector, que me hace escribir más o menos así. Y de este caso particular se da una serie de circunstancias que me llevan a escribir esta historia. Originalmente fue una convocatoria de un director de cine de acá llamado Federico Beiroj, Cote Beiroj para los amigos, que es el autor de varias películas como son La vida útil, Acné, El apóstata. Es de los directores más prolíficos que tenemos acá en Uruguay. Y él tenía Así habló ganas el de... cambista, así habló el Exacto, cambista, que así habló el trabaja Daniel cambista. Hendler, que para Argentina, Daniel Hendler le recomendamos la película, ¿no? E incluso la novela, si la consiguen, pero tiene una reedición muy reciente. Sí, Sí, seguí, justamente, perdóname. creo que para los argentinos así habló el cambista debe ser la más fácil de acceder o conocer. Bueno, este Federico estaba queriendo hacer algo que giraba sobre un hecho real que ocurrió acá en el 2003, que es cuando al periodista deportivo Ricardo Gavito, tal cual, aunque yo cambio cosas y le cambio el nombre e invento, el esquema es el mismo. Gavito encadena una serie de investigaciones y denuncias públicas de varios aspectos y hacia varios involucrados, o sea, denuncia la malventa de los derechos televisivos del fútbol para Tenfield, que es y era una de las compañías que pasa el fútbol uruguayo. Denuncia a un jugador de fútbol que había conseguido un pase muy importante para Italia y Gavito hace público que el tipo no estaba pagando la manutención familiar y eso le termina paralizando el pase. Denuncia que un jugador en inferiores había agredido a un juez y la denuncia se había perdido misteriosamente. Hace una serie de denuncias separadas por pocos meses y el resultado de eso es que un día llegando a su casa, en una noche de lluvia, lo acorrala un tipo y le pega un tiro en una pierna. Eso dispara dos cosas. Por un lado, una suerte de investigación policial que no llega a ningún lado porque se descarta rápidamente como si hubiera sido un robo fallido. Y luego lo que hace el propio Gavito, que dice, no, eso no fue un robo fallido, jamás me pidió plata, jamás me quiso sacar plata, fue y me pegó un tiro. Esto es un ajuste de cuentas por lo que yo he denunciado. El asunto es quién. ¿Quién de todos los que yo estuve escrachando en público hace muy poco mandó pegarme un tiro? Yo me junto con Gavito y tuvimos una larga, más de 3 horas, una entrevista larga
Y él además me dio las carpetas que tenía de esa época, porque él había seguido todo el proceso judicial una vez llegó a discernir quién estaba detrás del ataque. Porque entre discernir quién estaba y poderlo probar, hubo también otro camino. Con todo ese material, yo trabajo unos 6 meses más o menos, y lo termino bajando a lo que en cine se conoce como tratamiento, que es una especie de sinopsis muy detallada, hablando mal y pronto, de lo que va a hacer después el guión de la película. Pero resulta que para cuando yo tengo eso, Beiroj ya estaba en otra cosa y el interés se había diluido y me quedé yo con un material al que además ya para ese entonces le había metido muchísima inventiva propia. O sea, porque yo había tomado este caso que estoy contando, pero le cambié lo que quise, inventé los personajes que quise, le di todo un universo de ficción que iba a quedar en nada, porque al momento ese la película se había difuminado y yo me iba a quedar con eso guardado. Entonces le pregunté tanto a Gavito como a Beiró qué les parecía si yo hacía una novela con eso. Ambos estuvieron completamente de acuerdo y de hecho Beiroj se puso muy contento porque maldita la gana también él tenía que yo hubiera trabajado para nada Claro. y terminó siendo Matufia. Y terminó siendo también, te voy a decir, mi inicio como guionista de cine, porque Beiroj fue el primero que me llamó para escribir eso. Después de ahí me fui a escribir la teoría de los vidrios rotos con Parker y así está hasta el día de hoy trabajando Bien. de eso. No, y se da, a ver, varias anotaciones de todo lo que venís señalando, Fito. La primera es que, bueno, esta novela se inscribe como tantas otras, eh, digamos, en lo que la novela criminal tiene de contacto con la realidad y con hechos reales y con la vida cotidiana de las personas. O sea que eso es, digamos, es una característica general de la novela criminal. Pero en este caso, y casualmente, si hablamos de derechos de televisión, la novela cobra, por lo menos en Uruguay, una vigencia inédita, porque hoy de lo que se está discutiendo en los programas y en todas las radios y en la televisión, convengamos que en Uruguay y en Argentina los espacios radiales y televisivos dedicados al fútbol son enormes, y un espacio muy importante tiene que ver con los derechos televisivos del fútbol uruguayo, que ahora entran en disputa porque el contrato con la empresa Tenfield, que Rodolfo recién citaba, vence. O sea que parece, parece que no fuera casual que se reeditara porque el tema cobra vigencia. Por suerte, a nadie le pegaron otro balazo, Otro tiro, sí. pero hay algunos hechos hoy de camionetas prendidas a fuego, en fin, algunas noticias públicas vinculadas a algunos empresarios que están señalando que hay algo que huele mal, como huele mal siempre los temas vinculados al fútbol y sus empresarios. O sea que bienvenida Matufia, la tapa es hermosa, seguramente la están viendo en este momento, ¿sí? Es una tapa hecha por un diseñador. Contanos, ¿quién hizo la tapa, Rodolfo? Carlos Saón, que es diseñador, sí, efectivamente, pero también es dibujante de historietas. Con Carlos nos conocemos hace un montón de años, unos 25 años. Y hemos hecho algunos libros juntos, entre ellos El Dormilón, que es uno de los libros más exitosos que yo tengo dentro de mi producción de historietas. Es un libro que fue publicado, de hecho es uno de los... Tengo dos libros publicados en China, uno es El Dormilón. Sí, sí, a Y la ver, verdad, yo le pedí a Rodolfo un breve currículum, que por supuesto no leí porque con Rodolfo nos conocemos hace muchos años, pero quería ubicarme un poco. Pero bueno, las ediciones de las obras de Fito, no sé, toda América, Europa, en fin, es enorme, 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 y tienen acceso tanto de Uruguay como de Argentina a mucha obra de Rodolfo. Eh, Te felicito, Rodolfo, por la aparición de esta novela, porque eso inaugure una colección, eso para vos y para todos los colegas, digamos, ¿no? sí, Es nunca es muy menor, ¿verdad? importante. Nunca es menor ¿Cómo? una colección, nunca es menor una colección a la que uno puede empezar a ofrecerle material que no me consta que esta colección vaya a ser estrictamente de policial, pero las dos primeras novelas, Salando las heridas se llama la segunda y también es un policial, van por ese tono, así que claramente es un espacio abierto a recibir obras de ese tipo.
Por supuesto, y que por otra parte, y eso también es una noticia muy importante para los escritores uruguayos, es abrir espacios en Argentina. Uruguay, no necesito aclararlo, las dimensiones de su mercado, las novelas criminales en Uruguay, ya lo hemos señalado, básicamente se reúnen en la colección Cosecha Roja de Estuario, más allá de que, bueno, tanto los dos grupos importantes editoriales han tratado de abrir algún camino. De hecho, Rodolfo tiene publicadas dos novelas de género en Tusquets, yo tengo una, pero digamos que no hay mucho más. Entonces, para los escritores uruguayos, abrirse el camino en Argentina, en España, en México, en los grandes mercados editoriales, que nos abran una puerta, es muy importante. Y hablando de eso, Fito, te vas para España, contanos, Me voy para próximamente. España, ahora voy a la Semana Negra de Gijón. Justamente voy a presentar las de las que vos mencionabas recién, la segunda novela que saqué en Tusquets, Caza y Pesca, que estrictamente no es un policial, pero bueno, es un thriller muy oscuro y Es violento. criminal, es Sí, sí, criminal. sí, hay varios hechos criminales que ocurren en ella. Y Perfecto. además la edición española de Cementerio Norte, que es algo que a mí también me da mucha alegría, porque como bien vos decís, tanto abrir puertas en otros mercados como lograr sostenerte en esos otros mercados, porque Absolutamente. muchas veces pasa que por alguna serie de circunstancias lográs sacar una novela y decís, bueno, qué bueno, ya está, y en realidad no. Después volver No. a sacar otra novela y sacar otra es muy difícil, y voy a sacar con la editorial Cazador de Ratas, con la que yo publiqué hace unos años ya una novela gráfica que se llama Cena con Amigos. Ahora vuelvo a publicar con ellos y va a estar la edición española de Cementerio Norte para presentar también ahora en julio en Gijón y probablemente también después en Madrid en una presentación especial, que me pone ¿Y muy contento. Barcelona? ¿Te vas a Barcelona también, Me voy a Fito? Barcelona, pero a Barcelona voy por historietas. Voy a hacer una Perfecto. serie de firmas con otro libro que se llama Far South, que me acompaña el dibujante Leandro Fernández, que es argentino, pero vive en Barcelona. Bueno, gran gira, gran por Voy a España, Fito. voy a Buenísimo. aprovechar el viaje para, ya que estoy allá, hacer rendir o tratar de hacer más visible los libros que tengo publicados allá. Está bien, Fito. Bueno, ya hemos hecho todo el marketing necesario para que la gente pueda leer todas tus obras. Vamos a virar. Me gustaría entrar en un terreno en el que habitualmente o muchas veces entra poco, porque uno nunca sabe quién está del otro lado. Pero a veces hay alguien o puede haber muchos, ¿no? Que cuando escuchan o ven entrevistas a escritores, tienen algunos intereses, algunas preguntas que muchas veces, yo no soy periodista, ejercí el periodismo hace muchos años, esto es nada más que una columna de apertura a temas, autores, personas, novelas. Entonces, me gustaría saber o que describas brevemente cómo son las etapas de tu escritura, digamos, pero desde que se encendió la mecha, digamos, ¿no? Desde que se abrió una luz y no sé si vos, pero supongo que tenés una idea, un tema, una historia, un personaje, eh, ¿cómo es? Hasta que está el primer borrador. Correcto. Después lo otro es un proceso casi industrial que también podemos describirle en algún momento a las personas, pero que por el momento no es el que más me interesa. Y además Contanos. es el que más se escapa a nuestro control. Totalmente, y el más aburrido de todos. Bueno, Vayamos a la parte creativa. Contanos, Fito. En mi caso te diría que el disparador no es tan fácil de ubicar. Puede ser cualquier cosa, una charla con un amigo, una noticia que escucho en la radio, eh, una mención en un libro que estoy leyendo a un tema absolutamente tangencial, eh, las ganas de contar algo de tal o cual género. O sea, el disparador inicial es bastante O sea que el inclasificable, disparador puede ser un tema, una persona, una noticia, un algo. No, una anécdota, cualquiera de esas. cualquier cosa. Perfecto. No lo tengo tan definido porque de hecho es de lo más variado. Pero luego Bien. el proceso sí es el mismo, el proceso de elaboración es el mismo, no importa cómo haya surgido la idea. Primero como que lo pienso mucho. Hay un tiempo donde está como una especie de archivo en mi cabeza y no sé, salgo a ¿Cuánto caminar, tiempo? ¿Cuánto sí, tiempo? y unos ¿Cuánto? meses. Meses. Perfecto. Pongamos que un mes mínimo, 6 meses Ahí va. máximo. A veces Perfecto. puede quedar
dando vuelta en la cabeza, pero yo estoy ocupado con otras cosas, pero siempre es como que en algún momento dado yo digo, ah, aquello, y vuelvo, puede ser caminando, puede ser antes de dormirme, hay ¿Vas como unos tomando momentos, apuntes, Fito? ¿Vas tomando ¿eh? apuntes? En ¿Vas ese tomando? momento todavía no, en ese momento No, todavía, solo como lo que voy, lo voy como cabeza. pensando. ¿Y qué pasaría después? ¿Y el final cómo sería? ¿Y este personaje qué haría? Así, muy, muy vago, ¿no? Ujú. Y después sí, hay un momento que de hecho empecé a trabajar así a partir de Matufia, así que es como que se relaciona con lo anterior, donde digo, bueno, ya está, me siento y lo bajo a una larga sinopsis donde trato de poner todo lo que pensé hasta ese momento. Bueno, va a empezar acá, Larga sinopsis que pueden ser cuántas páginas, Fito. y depende, por ejemplo, para Matufia o para Caza y Pesca, que era la última, y era casi de unas 30 páginas, Ah, ah, larga, más que una larga. sinopsis. Me puede llevar hasta un par de semanas hacerla, Ahí porque ya voy a tenés estructurados, ahí ya estructuraste los capítulos. los capítulos, hay algún diálogo que ya lo tengo sonando en la cabeza y lo pongo de cualquier manera, pero no me quiero olvidar. Es, Perfecto. cuanto más largo vaya a ser el libro, más larga es la sinopsis. Mirá, por ejemplo, yo ahora vengo escribiendo desde el año pasado una novela que no va a ser policial, sino va a ser de horror, aventuras, histórica, y la sinopsis que tengo escrita para esa tiene unas 24 páginas, a las Perfecto. que ¿Cuánto te lleva ese trabajo, Fito? Obviamente dependerá de la carga de horaria, pero ¿cuánto te lleva sí, ese laburo? y ponele que me lleva mínimo una semana y máximo un mes, dependiendo de Perfecto. si le puedo dedicar, Ahí va. ¿no? Una vez que tengo Y ahí eso, arrancás a escribirla. arranco a escribir. Porque como vos bien sabés, como también te Ujú. dedicas a esto, la pata literaria no es lo que me paga la luz. Entonces, yo le dedico a escribir narrativa el tiempo que puedo, porque en general yo estoy escribiendo o algo de historieta, o algo de cine, o una nota, o preparando clases. Entonces, cuando de repente todo eso ya está acomodado, yo digo, bueno, más suele ser los viernes, que es cuando yo la semana ya acomodé todo y tengo el viernes más o menos libre y trato de avanzar uno, dos capítulos de la novela. ¿Cuántas horas te sentás a escribir los viernes? Ponele que puedas tener cierta regularidad los viernes y te dediques los viernes a tu novela. ¿Cuántas horas? Y con algo de suerte, 7, que es el ¿Cuánto horario. producís en 7 horas? ¿Cuánto Y puede, haces? y puede llegar a salir un capítulo entero de unas Mirá, 4 o 5 páginas. perfecto, No, perfecto. no, cuando puedo, avanzo. Puede ocurrir Bien. que no tenga ese viernes libre y entonces la novela queda O sea, esperando. o sea que en una novela de 20, 30 capítulos estamos hablando de 4, 5, 6 meses, quizás por ahí, depende. Claro, si pudiera todos los viernes, sí. Lo que a mí me termina pasando es que no puedo todos los viernes y ahí es que me ayuda esa sinopsis. Porque me pasa que cuando yo dejo colgado mucho rato, porque estoy escribiendo otras cosas, ¿no? Para cuando Claro. vuelvo, tengo eso. Tengo esa guía de ruta que me permite decir, bueno, ¿y ahora con qué seguía? Ah, seguía con esto. Y eso me hace poder ponerme a escribir de inmediato, no tener que repasar, repensar, recordar. No, está todo ahí. Es por O eso sea, que lo hago. Rodolfo, y creo que eso es importante, ¿no? Insisto, para quien le puede interesar conocer los mecanismos no solo creativos, sino porque escribir una novela es una cuestión de arduo trabajo, de muchas horas trabajando. Y por supuesto que hay creación, pero también hay trabajo puro y duro. Hay cosas a resolver y lleva muchas, muchas horas. Entonces, poder tener, a ver, no hay recetas para esto. No, no, Hay grandes escritores y cuando uno lee las largas entrevistas a ellos, uno se da cuenta que no hay receta, que cada uno ha escrito a su manera y muchos han alcanzado grandes obras. Pero creo que lo que es importante para un escritor, y vos lo estás mostrando acá, es que uno conozca su mecanismo, que lo conozca, totalmente. que sepa cómo se dispara eso. Entonces, bueno, hay quien como Fito elabora una larga sinopsis que, como acaba de decir, le permite tener una guía. Y cuando se sienta a escribir ya sabe lo que va a pasar en la página Exacto, siguiente. El asunto es cómo lo lleva, digamos, ¿no? Pero lo que va a pasar ya lo sabe. Y eso es bien importante, o sea que es una forma de escribir, te confieso, Fito, que a mí
es muy similar a como yo trabajo, con algunos puntos, ¿no? Pero yo también trabajo como de una forma muy sistemática, pero tranquilos, se puede escribir de muchas maneras. Hay gente que se sienta a escribir y no sabe lo que va a escribir y ha Totalmente. conseguido grandes Hay obras. gente que se sienta a altas horas de la madrugada. A mí me planteas escribir después de las 5 de la tarde y mi cabeza no da ni en broma. A Pero mí me bueno, pasa igual. yo soy un tipo muy, muy matutino, digamos. Entonces yo cuanto más Claro, temprano empiezo, mejor me rinde el día porque ya después del almuerzo cuesta reenganchar y a medida que son las 4 o 5 de la tarde, yo me voy sintiendo que la cabeza está para otra cosa, está para el descanso. totalmente. Y bueno, y Bueno, acá de lo alguna fuimos. manera, fue una especie de magazine de cocina, de escritura en el medio de la conversación, pero yo creo que a muchos les va a interesar. Fito, cambiamos tema. Dale. Eh, ¿Qué estás leyendo? Bueno, en este momento estoy leyendo nada de policial. Casualmente Ah, no estoy en policiales. Estoy terminando te diría que es una saga, pero en realidad la presentaron como una novela en 6 tomos, que se llama Blackwater, que es de un escritor llamado Michael McDowell, que es un escritor que era uno de los favoritos de Stephen King. Entre otras cosas, ese hombre escribió varias novelas de terror en los 70 o 80 y después se murió. Es el guionista de El extraño mundo de Jack, la comedia, la película animada de Tim Burton. Él es el guionista. sí, Y de bien. Beetlejuice. ¿Santú lo recomienda? Sí, sí, sí. Es una novela de una especie de saga familiar que realmente va desde 1919 a 1970 en un pequeño pueblito del sur de Estados Unidos, un pueblito que se llama Perdido, y es como la familia más poderosa del lugar va pasando de generación en generación con un componente sobrenatural, porque este escritor le da por ese lado. Y lo otro que estoy leyendo es una especie es una casi que una relectura, aunque no recuerdo, y capaz que no leí alguno de los cuentos que incluyen, un libro que se llama Lo mejor de Frederick Brown, que Frederick Brown es uno de mis escritores favoritos. Cuando viste te dicen, ¿quién es tu escritor favorito? Y yo creo que el amigo Brown tiene varios números para que yo diga su nombre. Es un Bueno, escritor. te adelantaste a donde quería ir, así que Bueno, está bien. es un escritor de que yo estoy enamorado desde la primera vez que lo leí en la adolescencia, un maestro del cuento corto, maestro de la ciencia ficción, maestro del policial, tiene una saga de 7 libros con una pareja de un tío y un sobrino que son los Hunter, unos investigadores privados. Tiene Sí, una novela sí. increíble que se llama La noche del Haberwock, que es un delirio, pero de un Ujú. policial. Es un escritor asombroso y me regalaron un volumen que es lo mejor de sus cuentos cortos y ahí estoy intercalándolo con la lectura, con la otra lectura y disfrutando, pero como chancho chiquero. Bien, ya nos adelantaste tu admiración por Frederick Brown, que comparto, sin ser tan fanático, comparto. A ver, top 5 es un top 5 con algunas restricciones. Top Dale, 5 de novelas criminales, pero tiene que haber alguno vivo, ¿sí? Algún autor sí, vivo, o varios, por lo menos uno, y tiene que haber un autor argentino, porque dale, si hablamos de Uruguay, no te voy a poner en el compromiso de destacar colegas, ¿está? correcto. Pero como ahora Argentina nos queda un poco más lejos, podemos hacer Cinco, ese ejercicio. 5 novelas y alguno tiene que Sí, estar vivo. Dale. alguno tiene que Bueno, estar vivo y alguno tiene que ser argentino. correcto. Voy a empezar con una fácil que está muerto y no es argentino. Porque aparte me impresionó muchísimo. Cosecha Roja, de Dashiell Hammett, es también una de esas novelas leídas muchas veces Un y que, clásico. y que se disfrutó cada vez. Y me parece una Bien, pieza fundamental del género. Después, Por Amor y Mabel, de Chester Himes, que es bien. poco posterior y para mí una revolución de lo que se podía hacer ahí adentro. No, Chester Himes, ídolo, ídolo absoluto, Fito. Total, total. Total. Voy con Ubiquemos uno que está. un segundo, ubico a la gente. Chester Himes, un escritor que describe el Harlem de los años 60, 50, 60, Fito, por ahí, un 60. poquito más. Sí, sí, Pero no sé. brutal, recomendable. Sigo, comparto. Seguimos, Fito. Bueno, una,
uno de mis escritores favoritos del policial, para mí el tercer grande, cuando la gente dice Hammett Chandler, y para mí el tercero, y que para mí lo pongo por arriba de Chandler seguro, es Ross MacDonald, y para mí el hombre enterrado de Ross MacDonald es Otro novelón increíble. ineludible. Voy a advertir que Bien, estoy tirando más de memoria, no es algo que tenga preparado, pero bueno, son las que no me están viniendo importa, a es la mente. así. Perfecto. Uno vivo y a pesar Te faltan los vivos y argentinos. argentino. Van a ser dos vivos, pero uno Perfecto. solo argentino. El vivo que no es argentino, porque todo lo que significó para mí, y lo digo cada vez, no voy a ahorrármelo una vez, porque ya es parte de lo que contesto, El vigilante de Henry Trujillo. Es uruguayo, es la novela policial que me enseñó que las novelas no tenían por qué pasar en un país que no era el tuyo, y al mismo tiempo es una gran novela policial que si algún argentino lo está escuchando puede encontrar, es una novela muy breve que ha salido publicada por sí sola o incluida en un volumen con más novelas de Henry. Yo creo que junto con Renzo Rossello, son como los dos grandes popes del policial actual, que como bien decís vos, en Uruguay como que se reinicia cada algunas décadas. Bueno, del actual y que estamos viviendo ahora, para mí ellos dos son los dos Comparto contigo, Fito, señalar para quienes los pueden conocer menos, sobre todo en Argentina, que si, a ver, de alguna manera el revival de la novela negra es desde hace 15 años, a partir, ya lo dijimos, de Cosecha Roja, pero digamos, los dos autores que cita Fito, que son Renzo Rossello y Henry, que son de una generación anterior, son de los 90, estamos hablando de obras de los 90, son digamos, dos referencias a las que podríamos agregar en que ya falleció, que era Lugo Fontana, que también en los 90 como que empezaron a reivindicar el género en apariciones como muy espaciadas, para nada sistemáticas, pero recomendamos también. Bien, y, y- seguimos. Último. y eligieron. Y el último argentino, y es alguien más joven que nosotros, es Nicolás Ferraro, y voy a recomendar Ámbar, que yo he leído todas las novelas de Nico y me parece que en Ámbar llegó a algo distinto, que me parece que es el resultado de la evolución de sus novelas, y además me parece importante mencionar que el éxito que ha tenido con esa novela, que ha trascendido, no, hablábamos un rato de lo difícil que es trascender mercados, bueno, estuvo nominado al premio Edgar, que es el premio más importante de literatura policial en Estados Unidos. Y Lo cual es decir en el mundo, ¿no? Como en la el NBA, mundo. digamos, ¿no? Exacto. Y entre las últimas cinco estuvo la novela de un argentino, que además es una gran novela. Entonces me parece importante mencionarla porque es una muy buena novela, pero además porque ese éxito merece la mención. Buenísimo. Bueno, Fito, creo que hemos dado un panorama suficientemente diverso. Pasamos por publicitar, porque lo merece, Matufia, consíganla, es una novela eh, criminal, uruguaya, bien uruguaya, Muy uruguayo. más específicamente montevideana, pero bueno, pero si algo requiere la novela policial es la verosimilitud, la ubicación en un entorno reconocible. Entonces, para los uruguayos, ni hablar, para los argentinos que se quieren acercar a la novela policial rioplatense, bueno, van a encontrar una novela ubicada en Montevideo con una temática que nos es común, así que arriba con eso. Segundo, trae buenas noticias de España. Fito aparte es un escritor, una persona que abre caminos. Cuando digo que abre caminos, los abre para él, pero también con mucha generosidad para el resto y siempre el éxito de cualquier autor en cualquier lado que identifica a nuestro país, abre puertas para los demás. Así que buen viaje y gracias por las recomendaciones de lectura, Fito. Un Dale. placer, un placer la charla, Rafa, y bueno, ojalá haya servido para alguno que escuche, sobre todo enterarse de algún autor uruguayo del que no tenía idea previa. Y las recomendaciones que le diste a los futuros escritores, ¿eh? La cocina literaria. Que como bien dijiste vos, cada maestrito con su librito. En realidad lo más Totalmente. importante creo es encontrar qué te funciona. Y una vez que te Funciona. funciona, la disciplina de poder aplicarlo. Exactamente. Bueno, gran abrazo, Fito. Un abrazo grande. Chau, chau.